Animales Fantásticos encuentra su voz en Los Crímenes de Grindelwald. Tengo miedo, profesor Dumbledore. Todos tenemos miedo a algo. ¡Regulus! Newt, ahora vas tú. Esto es insólito. El mayor de los temores del señor Scamander es... Trabajar en una oficina, señor. Adelante, Newt. Y que no se me entienda mal, ¿eh? A mí Animales Fantásticos y dónde encontrarlos me gustó mucho. Cierto es que probablemente todo lo que haga J.K. Rowling en el universo Harry Potter o derivados me va a convencer porque es que me parece un universo lleno de posibilidades. De hecho, Animales Fantásticos me pareció una ruptura muy guay respecto a la saga original, la del niño que sobrevivió. ¿Por qué? Aparte de por tener lugar en otra época, con lo bueno que eso tiene, a efectos sobre todo de diseño, ya empezaba a meter temas que en Harry Potter a lo mejor no había podido meter porque no venía mucho a cuento en la historia de un alumno de un colegio. Newt es un adulto y tiene problemas un poquito más de adulto dentro de pues, este mundo de magos. ¿Qué pasa? Que yo entiendo las decisiones de Warner de, con esa primera, intentar convencer a las nuevas generaciones a través de una trama que tenía todavía muchos toques infantiles, sobre todo con el tema de las criaturas. Al final sí, se ha bromeado mucho y, hombre, no deja de ser un poco Pokémon GO toda la trama de Newt buscando a criaturas que se han escapado y que, entre comillas por casualidad, se cruce con la trama principal de Grindelwald, de los Obscurial, de Credence, etc. Esto se deja a un lado por completo en Los Crímenes de Grindelwald y nos encontramos con una secuela que es mucho más seria que la primera. Tiene sus toques de humor, porque no deja de ser, pues, todavía... No deja de abandonar todavía el tema cine familiar. Pero, por ejemplo, en el tema de las criaturas ya no son las protagonistas absolutas de la historia como lo eran en la primera, sino que son simplemente herramientas para Newt para avanzar en la trama. Es decir, Newt como experto en Animales Fantásticos sabe sacar sus características para buscar algo o para salir de un entuerto o para lo que sea que le ayude a avanzar en la historia de esta secuela. Pero no estamos hablando de Newt buscando a una criatura en las calles de París, ¿vale? Esto pues evidentemente le quita ese peso de infantil, por así decirlo, que dejaban los animales y nos deja centrarnos más en los personajes humanos, que como ya se ha visto en los trailers, pues hay muchos que quizás de humanidad tienen menos que las criaturas. Y por esos humanos me estoy refiriendo claramente a Gellert Grindelwald, el villano de esta nueva saga, que ya conocimos brevemente en la película anterior y que en esta es prácticamente el coprotagonista junto con Newt. Y es que obviamente la sombra de Voldemort es muy alargada y para que J.K. Rowling nos consiga convencer de que Grindelwald es un villano a la altura del personaje de Ralph Fiennes en la saga principal, pues hombre, tienen que hacer un personaje súper fuerte y súper carismático. Y Gellert Grindelwald lo es. En esta película nos demuestra que es un encantador de serpientes, que es que te puede decir lo que sea y tú le vas a creer. Es precisamente un derroche de carisma, un derroche de labia. Es, pues eso, un señor que sabe decir lo que quieres oír, pero para que te unas a sus filas. Entonces, como esta especie de Adolf Hitler que quiere hacer J.K. Rowling con él, convence absolutamente. Tiene escenas muy concretas en las que aparte vemos que no es solo labia, que también va a hacer
todo lo que sea necesario y se va a poner delante de quien sea con tal de llevar a cabo su idea de la dominación mundial por parte de los magos en detrimento de los muggles. Y aquí tenemos la gran pregunta, ¿qué tal está Johnny Depp? Porque, bueno, pues evidentemente es un casting que polarizó muchísimo a los fans de la saga, bueno, y a los espectadores en general, porque es verdad que a efectos de taquilla Johnny Depp no está en su mejor momento y de reputación probablemente tampoco. Bueno, pues yo he de decir que con las reticencias que tenía, pues mira, hace de un Grindelwald bastante solvente. Incluso puedo llegar a decir que tiene escenas en las que lo borda y puede da a pensar que este Grindelwald nos puede dar grandes momentos en las películas que quedan. Incluso en esta ya os digo que tiene algunas escenas que es muy chulo. Lo más importante, no se ve ningún atisbo de Jack Sparrow prácticamente en ningún momento, que era una cosa que le tenía mucho miedo, porque básicamente todos los personajes últimos de Johnny Depp han sido Jack Sparrow con otro disfraz. Pues en este la verdad es que no tiene casi ningún deje de Jack Sparrow, más allá de ese arrastrar de palabras que tiene Johnny Depp de base desde hace un tiempo y que a mí al final me acababa cargando un poco, pero que no lastra para hacer de Grindelwald un gran personaje del que queramos saber muchísimo más cuando acabe la película. Realmente tiene pinta de que es un villano que nos va a gustar muchísimo. Y ya os digo que aunque aquí sale bastante, solo vemos pues eso, los primeros pasos en la gran pantalla. Puede dar muchísimo más y ya cuando se cruce con Dumbledore, vamos. Hablando de Dumbledore, como habréis podido comprobar, Warner ha decidido centrar, y bueno, Warner y el equipo, ha decidido centrar muchísimo la promoción de la película en los guiños a la saga Harry Potter, más que en lo que es Animales Fantásticos. Es decir, en los últimos meses casi solo hemos hablado de Dumbledore y de Nagini y nada de alrededor. Bueno, pues sorprendentemente yo creo que esto es también una táctica muy pensada para que los Potterheads que a lo mejor dijeron es que Animales Fantásticos no es para mí, precisamente porque era una película muy infantil o no estaba tan relacionada con Harry Potter, vayan corriendo a ver Los Crímenes de Grindelwald, queriendo reencontrarse con Dumbledore, queriendo ver por qué Nagini es una mujer, etcétera, etcétera. Pero este fanservice está utilizado con mucha mesura para no restarle importancia a la verdadera historia que nos quieren contar, que es la de Newt, la de Grindelwald y la de estos nuevos personajes. Es decir, sale Dumbledore, por supuesto que sale Dumbledore. Jude Law está absolutamente espectacular como Dumbledore y ojalá Animales Fantásticos 3 fuera solo Jude Law haciendo de Dumbledore, ¿vale? Pero Jude Law sale muy poco como Dumbledore, tiene muy pocas escenas, como podéis comprobar, muy memorables, pero son muy pocas, porque aquí solo entra en escena para presentarnos a ese personaje que se va a tener que enfrentar al gran villano de la saga, llegado el punto, como hemos aprendido en nuestras clases de historia de Harry Potter. Pero poco más, o sea, Dumbledore es un personaje súper secundario en esta película. Y si vais con muchas ganas de verlo, cuidado, porque es eso, sale lo justo, pero de verdad, o sea, enamorado estoy de Dumbledore. ¿Y quién nos lo iba a decir que íbamos a acabar enamorados de Dumbledore? Pues pinta muy bien, tiene solo muchas pinceladas, o sea muy brocha gorda, no se mete mucho en la psique del personaje todavía. Sí que tenemos lo que vimos en el tráiler, las escenas con el espejo de Oesed, que son lo que nos va a avanzar un poquito lo del tema de los sentimientos de Dumbledore hacia Grindelwald. Poco más. Nos va a tocar tener paciencia y sobre todo esperanza en que lo traten directamente en futuras películas, pero de momento, como ya sabíamos, porque ya lo ha dicho David Yates, Johnny Depp y Jude Law no han grabado ninguna escena juntos y de momento esto es lo que hay. ¿Pinta bien? Pinta muy bien, pero esto es lo que hay. Lo mismo pasa con Nagini. A Nagini se nos presenta como uno de los personajes nuevos de esta secuela, pero no tiene una trama súper importante en esta entrega como para todo el bombo que se le ha dado. Obviamente se le ha dado el bombo porque es Nagini, pero
probablemente su historia tenga algo muy gordo que ver en, digamos, la franquicia, pero más adelante. En esta se nos presenta como el principal apoyo de Credence, como los dos bichos raros, por así decirlo. Ella sabe que está maldita y que se convierte en serpiente y llegará un momento en el que no podrá volver a ser humana, y Credence, pues ya sabemos las taras que tiene y que obviamente todavía queda mucho por desarrollar de eso. Entonces, digamos que les juntan por lógica, pero su trama no avanza mucho más. Hay un problema que tiene Animales Fantásticos, los crímenes de Grindelwald, y es que si ya teníamos bastantes personajes en la primera, en esta, en la que metemos a Nagini, en la que metemos a Grindelwald, en la que metemos a los secuaces de Grindelwald, en la que metemos a Theseus, el hermano de Newt, en la que metemos a Dumbledore, son muchos personajes y obviamente, ¿qué pasa con esto? Que la película se vuelve mucho más coral y ninguno tiene excesivo protagonismo, pero el problema es ese, que al final ninguno tiene excesivo protagonismo, ni siquiera Newt, que evidentemente tiene más protagonismo porque es el personaje principal, pero no se desarrollan tanto sus personajes como se desarrollaban en la primera, más que nada porque hay demasiada gente. Entonces, ¿qué pasa? Que si os gustaban Tina, Queenie o Jacob, pues obviamente aparecen y obviamente tienen escenas y escenas muy guays, pero no llega ninguno de ellos, salvo momentos puntuales, a avanzar la historia muchísimo. Y a veces la historia avanza mucho y avanza de formas muy guays. No puedo decir más, obviamente, pero digamos que no vais a tener tampoco un gran tiempo de pantalla de ninguno de ellos, porque, pues eso, nos tienen que presentar a nuevos personajes, nos tienen que presentar nuevas tramas. Digamos que, como pasaba también un poco en la primera, J.K. Rowling mete muchísimas cosas en esta película y al final hay muchas que se quedan a medio desarrollar. Grindelwald está muy bien desarrollado. Las intenciones que tiene Dumbledore con Newt, por ejemplo, están bastante guays desarrolladas. El personaje de Little Strange tiene muy buena pinta. Zoe Kravitz está súper bien en el personaje y aparte, pues como que tiene mucho más que ver en la historia que simplemente mi familia va a dar a Bellatrix en algún momento, que además Bellatrix es de forma política, porque recordemos que Bellatrix es de la familia Black originalmente. Es meter muchísimas tramas que al final, pues algunas están mejor desarrolladas que otras. De hecho, esta película convendría verla un par de veces porque el clímax llega a ser tan intenso y te llegan a bombardear tanto con información que a veces yo creo que hay algún detalle que probablemente se haya perdido por el camino y convenga verlo por segunda vez para decir, ah, vale, me estás diciendo esto. Pero la película es súper entretenida. ¿En qué sentido? Empieza muy fuerte. El inicio ya es de entramos directos al grano. Luego tenemos pues una parte un poquito más explicativa en la que vemos cómo están cada personaje, en el que se nos va introduciendo ya pues a Theseus, Alita, etcétera. Y luego ya, en el momento en el que empieza lo que es el tercer acto, es un no parar. Y además de ser un no parar y de tener una acción chulísima, de mostrarte a Grindelwald como el dictador que puede llegar a ser en algún momento en el futuro de la saga, de pronto empiezan a desvelarse cosas, los grandes secretos, digamos, de esta secuela que os van a dejar con la mandíbula en el suelo, porque no nos esperábamos para nada muchas de esas cosas. Ya digo que es eso, que es que al final te bombardean con tanta información que de pronto dices, ¿what? O sea, he llegado a oír, creo que lo dijo Dan Fogler, el actor que hace de Jacob, que consideraba esta película el Imperio Contraataca de la saga Animales Fantásticos, porque rompe mucho con la primera, es mucho más adulta y tiene, digamos que lo que pasa es afecta mucho más al futuro de la saga de lo que lo afectaba la primera. En ciertas cosas es así, o sea, las cosas que pasan son
de las que ya te empiezan a dejar claro el camino por el que quiere ir la saga Animales Fantásticos, y yo sigo convencido de que vamos a acabar viendo una peli puramente bélica en la que la Segunda Guerra Mundial y la Guerra Mágica se van a cruzar, pero digamos que esta todavía tiene un punto excesivamente introductorio porque nos siguen metiendo mucha información nueva y no dejan tampoco que, por ejemplo, todo este enfrentamiento de los magos contra las ideologías de Grindelwald se lleguen a ver en todo su esplendor. Como película la considero muy superior a la primera, sobre todo por ese toque serio que le viene súper bien, por esas tramas más adultas que no le restan para nada entretenimiento a la aventura y que llevan a la saga Harry Potter o al Wizarding World un poco al camino al que tendría que haber seguido, es decir, nosotros hemos crecido y también merecemos tramas un poquito más elaboradas, pues estas tramas elaboradas las encontramos, pero es que es eso, o sea, todavía quedan muchísimo por desvelar y después de esta película quedan muchísimas incógnitas, quedan nuevas teorías que abrir, queda muchísimo, porque ya os digo que las sorpresas del final son muy inesperadas, algunas de ellas. Aparte, mis mayores aplausos una vez más al equipo de diseño de producción porque vuelve a ser brutal. El París Art Deco luce que te mueres. La parte mágica, las criaturas están muy bien diseñadas, salvo los gatos estos de ojos azules que son como un diseño súper vago, teniendo en cuenta lo mucho que mola el Kelpie, lo mucho que molan los bebés de Niffler, lo mucho que mola esta especie de león chino, todo el diseño. La banda sonora de James Newton Howard vuelve a tener temazos de estos de ponerte los pelos como escarpias. Yo sigo pensando que Animales Fantásticos tiene un potencial desbordante, sobre todo con este tema de, pues eso, en la primera estuvimos en Nueva York, en esta estamos en París, vete tú a saber a dónde iremos a la 3, ojalá muy lejos y ojalá le vuelvan a dar una vuelta a todo el diseño y sobre todo yo creo que ha acertado en lo que tenía que acertar, que es en presentarnos un villano que pinta muy bien, en introducir nuevos personajes que, aunque haya dicho que eso, que a lo mejor son multitud, sí que tienen muy buena pinta en el largo plazo, y lo que pasa es que es eso, que hay que seguir siendo un poco pacientes con según qué temas para que se sigan desarrollando más adelante. Pero vamos, es que igualmente razones hay de sobra para que os flipe Los Crímenes de Grindelwald y nos tiremos los 2 años que nos esperan hasta Animales Fantásticos 3 hablando del universo mágico hasta la saciedad, y creo que JK tiene ganísimas de seguir metiéndonos cosas en la cabeza y yo que las traiga.